Hermanos, que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Espero que este catecismo esté siendo de bendición para cada uno de nosotros y que produzca en nosotros lo que Dios quiere. Que entendamos las bases de nuestra fe, pero que al entenderlas podamos vivirlas en nuestro diario vivir. Oremos. Padre, te agradecemos en este día, porque tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y reconocemos, Señor, que tú has sido bueno, que tú has sido amoroso, misericordioso, y que tu gracia, Señor, nos ha asistido de tal forma que tú nos has encontrado y nos has hecho parte de ti, amado Dios. Te pedimos, Padre, que nos des el entendimiento para comprender tu palabra en esta mañana, pero que no termine en un mero saber, sino que tú nos ayudes a vivirlo, a aplicarlas en nuestro cotidiano vivir para que aquellos que están cercanos puedan ver nuestro testimonio de lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Así pues, Padre, que te pedimos que tu Espíritu nos ilumine para tener entendimiento y comprender tus verdades. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Pregunta número 29. ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿Qué significa el nombre de Jesús? El nombre de Jesús significa Salvador. El nombre de Jesús significa Salvador. Veamos esto en la Escritura. ¿Dónde está esto? Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. José decide irse lejos, pero antes de hacerlo el ángel se le aparece en sueños y le dice: José, hijo de David. Eso le hace ver que de dónde él proviene, sus antepasados. Segundo, lo que está sucediendo en el vientre de María no es obra de seres humanos, es del Espíritu Santo. Tercero, le pondrá por nombre a ese hijo que viene en el vientre de María Jesús, que significa que él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuarto, eso que está sucediendo es para que se cumpla una profecía escrita en Isaías 7, donde dice que una virgen concebirá y dará luz a su hijo y le llamarán Emmanuel. Y quinto, José, al ver todas estas verdades juntas, termina obedeciendo. Eso es lo que hace el catecismo en nosotros. Nos encontramos con la Escritura, vemos las verdades de Dios, vemos cuál es su voluntad, y nosotros, nuestra conclusión debe ser: Señor, comprendo cuál es tu voluntad, voy a obedecerle. Muy bien. Pregunta número 30. ¿Qué significa el título Cristo? ¿Qué significa el título Cristo? El título Cristo significa Mesías, el ungido escogido por Dios. Cristo es a quien Dios ungió
para cumplir algo específico, ser el Salvador de toda la humanidad. ¿Salvador de qué? De nuestros pecados. Nuestros pecados merecen un castigo. Jesús recibió ese castigo para ser nuestro Salvador y nosotros pudiéramos ser librados del mismo. 31. ¿Fue Jesús como otros seres humanos? Sí y no. Él fue completamente humano y también completamente divino. Él fue tentado como lo somos nosotros, pero no pecó. La lectura anterior lo dice, lo que leíamos en Mateo capítulo 1. Lo que sucedió en el vientre de María fue obra del Espíritu Santo. O sea, que ella hubiera concebido un hijo no tuvo que ver con el espermatozoide de José, sino que lo puso en el Espíritu Santo. Y también pues es hijo de María. A diferencia de nosotros fue que Jesús no pecó, ni tampoco heredó una naturaleza pecaminosa como la traemos todos los seres humanos, los descendientes de Adán y Eva. ¿Cómo mostró Jesús el amor de Dios para nosotros mientras vivía en la tierra? Él desafió a las personas a dejar el pecado. Él oró por los demás. Él sanó a los enfermos. Él alimentó a los hambrientos. Él perdonó a los pecadores. Él aceptó a todas las personas. Él enseñó acerca de la gracia de Dios. Si a nosotros nos preguntan ¿quién es Jesús?, nosotros tendríamos que decir: Jesús es mi Salvador, el que se entregó para librarme de mis pecados, de mis culpas. Él recibió el castigo para que yo pudiera ser liberado de él. Jesús me llama al arrepentimiento, a dejar el pecado. Él ora por mí. Recuerda que en la cruz digo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él sanó a los enfermos, a ciegos, paralíticos, cojos, el de la mano seca, la mujer del flujo de sangre. Cuando vamos a los evangelios y miramos la vida de Jesús, encontramos toda una diversidad de sanidades y de formas, de maneras en las que Él las hizo. Y también Él lo ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos quebrantamientos de salud hemos tenido? O hemos pasado por cirugías y hemos visto la mano del Señor. Él también, no solamente es el sanador de la historia bíblica, sino que también es el sanador de mi vida, de la realidad en la que yo me encuentro. Aún en medio de este coronavirus, podemos ver su mano sanadora y misericordiosa. Él perdonó a los pecadores, para eso vino. Él acepta a todas las personas. Eso podemos decirle a la gente. Jesús no hace acepción de personas. Él acepta a todos por igual. No tiene preferencias. Y lo puedo ver en mi vida. Por su gracia, por su amor, por su misericordia, llegué a ser parte de su pueblo, de la familia de Dios, al igual que ustedes. Y eso tiene que ver con que Dios no hace acepción de personas. Y Él enseñó acerca de la gracia de Dios, acerca del favor no merecido por parte de nuestro Padre Celestial. 33. ¿Qué le sucedió a Jesús al final de su vida? ¿Qué le sucedió a Jesús al final de su vida? Jesús fue muerto por causa del pecado humano. La gente le crucificó en una cruz. Esta lectura que hicimos de Mateo es muy clara. Antes de que naciera Jesús, ya tenía un destino marcado para él. Iba a ser el Salvador. Eso implicaba que tendría que morir en una cruz, que tendría que dar su vida en una cruz a favor de toda la humanidad, y en especial de aquellos que creemos en él. (34) ¿Obligó Dios a Jesús a sufrir y morir en la cruz? ¿Obligó Dios a Jesús a sufrir y morir en la cruz? No. Jesús estuvo dispuesto a morir por nosotros. Por ahí en el Evangelio de Juan dice que Jesús sabía de dónde venía
a qué venía y a dónde tenía que volver. Jesús voluntariamente decidió, siendo Dios, rebajarse para poder acercarse a nosotros y rescatarnos de esa vida infructuosa, esa vida de vanidad, esa vida sin sentido, sin razón, sin propósito de todos los seres humanos. ¿Qué pretendemos llevar una vida apartada de Dios? ¿Qué nos dice la cruz sobre nosotros? ¿Qué nos dice la cruz sobre nosotros? La cruz nos dice que nuestra rebeldía contra Dios es seria. La cruz expresa los rebeldes que somos nosotros. La cruz expresa que nosotros somos transgresores. ¿Qué es un transgresor? Que nosotros deliberadamente, sabiendo que una cosa está mal, decidimos hacerla, conscientes. Y en medio de esa rebeldía, en medio de esa necedad, en medio de esa desobediencia, en medio de esa soberbia en nuestro corazón, Dios decide que su Hijo sea crucificado para rescatarnos. ¿Qué nos dice la cruz sobre Dios? La cruz nos dice que la gracia de Dios es más grande que nuestro pecado. Si pudiéramos hablar de un antónimo de pecado, lo opuesto al pecado es gracia. Gracia es la respuesta de Dios al pecado. Los seres humanos usaban la cruz para lo malo, pero Dios la utilizó para bien. Los seres humanos usaban la cruz para lo malo, pero Dios la utilizó para bien. ¿Eso qué quiere decir? Bajo el Imperio Romano, la cruz era como un tipo de escarmiento que le daban a la persona para que el pueblo, al ver tal situación, pues no siguieran como la misma ruta, la misma senda de acuerdo a lo que ellos estaban castigando. Pero Dios toma eso para que a través de ese sufrimiento de Jesús, que es inocente, porque Jesús no pecó, Jesús quiso tomar el castigo que merecían nuestros pecados, y esa cruz para nosotros se convierte en bendición. Lo que para los romanos era un castigo, era dar un escarmiento al pueblo para que no hicieran lo que ellos, de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a lo que ellos gobernaban al imperio, para nosotros se convierte en bendición. Y hermanos, eso despertar en nosotros sensibilidad. Si Dios nuestro Creador, si Jesús nuestro Señor, estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros de una manera tan cruel, tan difícil como lo que le tocó que padecer, eso debe llevarnos a replantear qué áreas en nuestra vida hay que no le agradan a Dios y debemos transformar, debemos cambiar, debemos renovar. Por eso este encuentro, este catecismo con Dios y su palabra debe llevar a un cambio en nuestra mentalidad, a una forma de asumir la vida, teniendo presente a Jesús. Sin Jesús, pues seguimos viviendo como vive el montón, pero ya no somos del montón. Somos parte de la familia de Dios. Él nos ha llamado con un propósito, a amarlo y servirlo. Eso hace parte del por qué Él nos creó, para amarlo y servirlo. ¿Cómo podemos vivir de una manera indiferente? Que el Señor nos ayude, hermanos. Pregunta 37. ¿Cómo transformó Dios la cruz en algo bueno? ¿Cómo transformó Dios la cruz en algo bueno? Dios utilizó la muerte y la resurrección de Jesús como medio por el cual nuestros pecados son perdonados de una vez y para siempre, y para todas las personas, en todo lugar. Dios utilizó la muerte y la resurrección de Jesús como medio por el cual nuestros pecados son perdonados de una vez para siempre, y para todas las personas, en todo lugar.
nosotros no solamente hacemos énfasis en que Jesús murió, sino en que Él resucitó. Que Jesús hubiera resucitado habla de que venció la muerte, venció el pecado, venció al enemigo, a Satanás, y nos da la victoria a nosotros. Por eso nosotros tenemos la plena seguridad de que no todo para en la muerte. Hay una resurrección de muertos. Y esa seguridad nos la da porque Jesús murió y resucitó. De ahí que nuestra vida debe sufrir una transformación en esta vida peregrina por la cual andamos en esta tierra y se proyecta a esta resurrección que hemos de tener después de la muerte. Y lo especial de esta pregunta es que dice que esto está al alcance de todos los seres humanos, sean asiáticos, sean europeos, sean africanos, sean americanos o sean de Australia o Oceanía. O sea, eso está para los que hacemos parte de los 5 continentes. Pregunta 38. ¿Qué pasó después de la muerte de Jesús? ¿Qué pasó después de la muerte de Jesús? Al tercer día, después de ser crucificado, Jesús fue resucitado de la muerte. Apareció primero a las mujeres en la tumba y luego a muchos otros testigos, incluyendo a sus discípulos más cercanos. Al tercer día después de ser crucificado, Jesús fue resucitado de la muerte. Apareció primero a las mujeres en la tumba y luego a muchos otros testigos, incluyendo a sus discípulos más cercanos. Puede que usted y yo pasemos por sufrimientos, por situaciones complicadas de desempleo, de desamor, de problemas familiares, interpersonales, enfermedades, pero nunca podríamos comparar el sufrimiento por el cual nosotros atravesemos a lo que tuvo que padecer Jesús en la cruz por amor a nosotros. Puede que usted se sienta rechazada, menospreciada, menospreciado, no amado, que lo miran con indiferencia, que lo miran de una manera grotesca, que usted se siente herido en su corazón. Pero eso es llevarlo a mirar a Dios. El amor de Dios se expresó de una forma, es que nuestra mente no alcanza a comprender el amor tan grande con el que Dios nos ama hasta dar su vida por nosotros en la cruz. Así pues, mis hermanos, que independientemente de la dificultad, dolor, por más caótica que sea la situación, al ver a la cruz tenemos que comprobar y reconocer y decirle a nuestro ser, a todo nuestro ser, que somos amados por Dios. Y eso debe llevarnos a tomar un segundo aire y decirle, ay Señor, valgo para ti, tú me has dignificado, tú has dignificado mi vida y tengo que vivir como para ti, Señor. Pero Jesús resucitó. Él venció la muerte. Y se le apareció a las mujeres. Las mujeres fueron las primeras que recibieron la gran noticia, la noticia más grande a lo largo de toda la historia de la humanidad. No es que Jesús murió, sino que resucitó. Y por esa resurrección, todo cambió. Para sus discípulos y para nosotros. Y luego, Jesús también se le apareció a otros testigos, incluyendo a los discípulos más cercanos. ¿Dónde está el fundamento de nuestra fe? En la muerte y resurrección de Jesús. Lo que Dios tuvo que hacer porque nosotros hacíamos un esfuerzo por vivir sin Él. Y ese esfuerzo por vivir sin Dios se llama pecado. Y Jesús, siendo inocente, siendo Dios, se encarnó, se hizo hombre para ir a una cruz y rescatarnos de esa vida miserable.
Quiero finalizar el día de hoy con la pregunta número 39. ¿Por qué llamamos a Jesús Señor? ¿Por qué llamamos a Jesús Señor? Le llamamos Señor porque reina sobre todo y se asegura que nada nos separará del amor de Dios. Le llamamos Señor porque reina sobre todo y se asegura que nada nos separa del amor de Dios. La Escritura dice en el Evangelio de Juan y en la carta a los Colosenses que Jesús creó todo por medio de Él y para Él. Y en Romanos nos dice el apóstol que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni peligro, ni espada, ni hambre, ni desnudez. O sea, Dios nos dice claramente en su palabra que nada, ni nadie nos podrá separar del amor que es de Dios en Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, no le tengamos tanto miedo al COVID. Ni a los seres humanos. La Escritura dice que tengamos más bien miedo, temor de aquel que puede... A ver, organizo. La Escritura dice que no le tengamos miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo. Que le tengamos más bien a aquel que puede matar el cuerpo y echar nuestra alma en el infierno. Es decir, nosotros realmente debemos tenerle temor a Dios. Pero no un temor de miedo, sino un temor de respeto, de reverencia por lo que Él es, ha hecho y hará. ¿Y qué Él ha hecho por nosotros? Demostrarnos el amor. Para eso envió a Jesús. Y ese amor debe llevarnos a creer, a confiar, a seguirlo. Hermanos, desafortunadamente, el que rechace el amor de Dios, expresado a través de Jesús, recibirá la eterna condenación. Así pues que la invitación es hablar más de Cristo, que de las enfermedades, que de las cosas, que la presidencia de Estados Unidos, eso ni va ni viene. Realmente, el que trae esperanza, el que trae consuelo, el que trae perdón, el que trae convicción, es Jesús. Él lo ha hecho en nosotros y Él espera que nosotros esas convicciones las repliquemos en nuestro diario vivir, con nuestra forma de vivir y con nuestro hablar a otros. Dios los guarde, hermanos.